no quiero hablar de esta clase de temas, güey, del Ocran, del crimen organizado, porque pues el año pasado me la pasé desmonetizado todo el tiempo y ya mero me quitan, me cierran mi página. Pero es importante, güey, hablar de esto, sobre todo de la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue pues efectivamente no declarado culpable en Estados Unidos en el 2023 por cargos relacionados con el Ocran, con el narcotráfico, específicamente por colaborar con el cártel de Sinaloa, el del Pacífico, mientras él estaba a cargo de la seguridad. Su sentencia en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión confirmó que recibía sobornos millonarios a cambio de proteger las operaciones del cártel, si no es que él mismo las operaba. Testimonios clave, güey, como el de Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, también ahora encerrado en Estados Unidos, señalaron que esta colusión comenzó mucho antes, güey, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Esto demuestra que el crimen organizado había infiltrado niveles muy altos en el gobierno, güey, al menos hasta el rango de un secretario de Estado. Durante ese periodo se sentaba junto al presidente. Es razonable dudar que los gobiernos posteriores cortaran por completo esos vínculos. La corrupción y la influencia del narcotráfico en México tienen raíces bien profundas, güey, y los han demostrado una capacidad notable para adaptarse y mantener pues, esas relaciones con autoridades de distintos niveles. Pero pues al Chile los alcances, güey, y la evidencia concreta, pues la neta sí varían bastante entre las diferentes administraciones. En el caso de la autodenominada 4T de los morenos, bajo Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, pues no hay hasta el momento pruebas sólidas que impliquen a figuras tan de alto rango como lo fue García Luna. Y ya sé, güey, que la foto de AMLO con la mamá del Joaquín Chapo Guzmán y la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, pues han sido ampliamente discutidos, ¿no? Y aunque el PG, pues justificó el encuentro con la jefecita del Chapo como un gesto humano, sí generó críticas por esta imagen que se proyectaba, ¿no? También el típico abrazos y no balazos. Y la liberación de Ovidio, pues por otro lado, se explicó oficialmente como una decisión para evitar una masacre en Culiacán, pero pues la neta sí dejó dudas sobre la fuerza del Estado frente al cártel, güey. Ovidio pues ahora está preso en Estados Unidos tras su captura en 2023. Estos episodios, aunque sí son comprometedores en términos políticos, güey, pues no constituyen una evidencia bien directa de colusión a nivel de la cúpula, como en el caso de García Luna. Afortunadamente ahora existe la inteligencia artificial. Todo lo que yo digo, escríbeselo, güey, a ver qué te dice, a ver si estoy mintiendo. Ando bien derechairo, bien chairo. Nel, güey, aquí pura objetividad. Fíjate que la captura de Ismael el Mayo Zambada en julio de 2024 pues agregó también otra capa de complejidad a este asunto, ¿no? Zambada pues alega que fue secuestrado y entregado a Estados Unidos en una operación que involucró a Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, y desde ahí pues se discutió, güey, ¿no? Se empezó a enfrentar entre las diferentes personas del caso. Hasta ahora pues hay una guerra bien cabrona donde pues, han habido muchos muertos, güey. También muchos de esos fallecidos son youtubers. Y ahora pues los abogados del Mayo han pedido que el gobierno mexicano intervenga, argumentando una violación de la soberanía mexicana, y han insinuado que podrían revelar información sensible si no se atiende su solicitud. Y más que pues, una advertencia, parece una amenaza. Y luego a todo esto hay que agregarle, güey, que el equipo legal, ¿no? Estos abogados aparecen en diferentes fotografías con personajes que son conocidos públicamente de la 4T, cabrón. Y pues esto puede escalar más las acusaciones. Sin embargo, güey, la neta hay que dejarlo bien claro, ¿no? Hasta ahora no se han presentado públicamente pruebas verificadas que vinculen directamente a AMLO, a Sheinbaum o figuras clave de la 4T con un pacto de alto nivel con el crimen organizado. Comparado con el caso de García
Luna, donde hubo testimonios, juicios y una condena en una corte extranjera, las acusaciones contra la 4T permanecen en el terreno de la especulación o de pruebas circunstanciales, güey. Esto no significa que el gobierno esté libre de nexos con el crimen. Escúchame muy bien. A mí me parece muy difícil creer que hay un corte total, así de tajo, entre el gobierno y el OCRAN. Pero el rango de infiltración parece por ahora menos documentado o menos elevado que en el sexenio de Calderón. La postura oficial de la 4T pues, ha sido siempre no negar cualquier colusión, igual que el PAN, igual que el PRI, ni modo que digan, no, sea huevo, güey, yo estoy aquí cooperando, yo soy un... Pero pues la oposición dice todo lo contrario, dice no, ellos son cómplices o de mínimo nada más dejan hacer, dejan pasar. Aquí siempre vamos a decir las cosas sin pelos en la lengua, así como son, tal cual, ¿no? Aunque nos quieran censurar, aunque nos quieran bloquear, aunque nos quieran desmonetizar, aunque la magia de la información del periodismo nos quiera disminuir, aquí vamos a seguir si tú me sigues apoyando, si me sigues escuchando, si te gusta la atiendo. Pero en este caso específico del Mayo Zambada, esto va a ser clave, güey. Si su proceso en Estados Unidos avanza y revela nexos específicos con el gobierno actual, podría cambiar el panorama. Por ahora, la diferencia que plantean la oposición del nivel de infiltración parece sostenerse. Si su proceso en Estados Unidos avanza y revela nexos específicos con el gobierno actual, esto podría cambiar el panorama de manera bien choncha. Hay evidencia sólida de colusión hasta el máximo nivel en el caso de Calderón, pero en la 4T aún hay sospechas, güey, y episodios cuestionables, bien turbios, más turbios que la comida callejera de la India, pero falta esa pistola humeante, güey, que demuestre una relación estructural y de alto rango con el como lo que pasó en el gobierno pasado de Felipe Calderón, que dicen, ay, pero ¿por qué tienen que sacarlo? ¿Por qué tienen que decirlo? Él ya no es presidente. Discúlpame por no ser ignorante, mi carnal, pero la historia es lo que nos ha construido y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta aquí la información.